Les voy a compartir la presentación y vamos a seguir ya última etapa de la historia de la notación musical. ¿Me puede habilitar, maestro? Ya está. Sí, ya está habilitado únicamente nada más al final de la clase, maestro, para que yo les dé anuncio a los muchachos de quién entregó el cuestionario que usted amablemente nos hizo llegar. Eh, a- Solamente la mitad de la orquesta lo ha entregado, entonces permítame, antes de terminar la clase, decirle a los muchachos quiénes entregaron y quiénes faltan, por favor. Bien, Gracias. está bien. Entonces vamos aquí a compartir. Todo lo que vimos ya de las partituras, ya sabemos, ¿sí? Para repetir rapidito, que al inicio, cuando todavía no se sabía cómo notar las notas, ya las empezaron a anotar, pero sin líneas, entonces vimos estos ejemplos, ¿sí? Esto se llama en el campo abierto, ¿sí? Las notas que son todavía muy raras para nosotros y no tienen ninguna línea. Y luego ya tenemos dos líneas, la roja y la amarilla. La roja es fa, la amarilla es do. Luego vimos este ejemplo de ya cuatro líneas y notas más legibles, más cuadradas, y ya sabemos el truco de las llaves, llave de fa y llave de do. Las llaves eran movibles. Ya vimos este ejemplo ya de 5 líneas, aunque no es típico para canto gregoriano. Canto gregoriano se quedó con la escritura de 4 líneas, pero por un tiempo también usaron 5 líneas, luego quitaron la quinta línea, lo que pasó digamos, a lo demás que no es canto gregoriano. Y canto gregoriano volvió a la escritura en tetragrama, no en pentagrama. Y qué más tenemos aquí, otros ejemplos ya de polifonía, aquí de 3 voces. La escritura renacentista, de la época renacentista, del Renacimiento. Ya las notas tienen distinto valor rítmico, distinta duración. Vimos también otra técnica de notar que se llama tablatura. Y vimos algunos ejemplos de los compositores como Bach, como Chopin, de Tchaikovsky, y las escrituras modernas típicas, así como estamos acostumbrados, y algunas ya muy modernas, vanguardistas, las que necesitamos leer el instructivo para entender qué quiere decir esta partitura, ¿sí? Entonces todo esto vimos también cómo cambiaban las notas, ¿sí? Todo esto de las notas primitivas a las notas un poco más parecidas a las actuales, las notas cuadradas, y finalmente lo que se convierte en las notas redondas. Y aquí también otra tabla que nos permite ver este desarrollo, este cambio, cómo las notas cambiaban desde muy primitivas por las cuadradas hasta la notación redonda. Y la historia de las claves que ya conocemos, que pueden aparecer en las claves antiguas, claves de canto gregoriano, la clave de do y la clave de fa, que pueden aparecer en distintas posiciones, pero ya ustedes saben leer en estas claves. Eso es una tabla de los modos gregorianos o tonos eclesiásticos. Ahora no quiero entrar en este tema, lo menciono, que esto es un sistema antiguo. Hoy usamos el sistema tonal, donde tenemos las escalas mayores, menores, y la tonalidad, por ejemplo, do mayor, sol mayor, re mayor, o la menor, re menor, sol menor.
hoy usamos tonalidades. Y Maestro, antes, sí. como acotación, algún grupo, yo doy clase de solfeo aplicado a la orquesta de lunes a viernes y un grupo de muchachos que son los de guitarra y los de viola, justo estábamos viendo el círculo de quintas y justo Ujú. estábamos viendo también este tipo de notación, porque me preguntaban que cómo se llamaban las que no tenían alteraciones o las que conservaban las mismas alteraciones en los grados. Entonces, básicamente ellos sí sabrían un poco de lo que está usted hablando ahorita, pero no todos, nada más ellos. Bien, entonces para desarrollar este tema propongo hacer otra clase porque el tema es bastante complicado. Si ya algunos saben muy bien, por supuesto, esto siempre está bienvenido, pero para comparar la tonalidad con el sistema anterior que es modalidad, pues vamos a dedicar una clase, porque si esto no es tan fácil y necesita un poco de tiempo para explicarlo bien. Pero solamente les menciono que aquí teníamos el sistema más antiguo, lo que se llama el sistema modal, y en lugar de las tonalidades tenemos modos. Y aquí tenemos 8 modos, los 4 que son auténticos y los 4 que son copias de los auténticos se llaman plagales. Y hasta por ahora es todo sobre este tema. Lo muestro porque aquí tengo esta diapositiva, pero el tema toca a los libros antiguos, a la escritura, y prefiero enfocarme en esto ahora. Entonces, como son los libros antiguos y exactamente usaban estos modos, entonces por eso aquí aparece esta diapositiva con los modos, pero en este tema vamos a entrar en otra ocasión. Y ahora me gustaría mostrarles unos ejemplos de los libros históricos, los libros muy antiguos que tenemos en Oaxaca. Son los libros, como ya pudimos ver en las imágenes anteriores, pues los libros de los años 1500, 1600, son los libros que ya tienen 500, 400 años. Y este libro es libro de polifonía. Ya sabemos que polifonía es cuando hay más que una voz. Monodía es el canto gregoriano donde todos cantamos lo mismo. Cuando inicia la época renacentista, también cambia la técnica de compositores y técnica de ejecución musical, que es conocida como polifonía y significa que hay más voces. Y esto también ya oímos ejemplos, cuando cantan dos o más voces al mismo tiempo. Y aquí tenemos, este libro es de compositor español, Juan Navarro, es el libro luego veremos la fecha, pero no sé si son últimos años de 1500 o primeros años de 1600. Ahorita lo confirmamos, porque hay 3 libros antiguos de polifonía y todos son más o menos de la misma fecha, pero cada uno tiene su fecha, 1590 y tanto, o 1600 hasta 1610 o 20. Ahorita lo confirmamos. Es un libro de polifonía. Como podemos ver aquí, tenemos 6 voces. ¿Y cómo se lee esta partitura? Aquí tenemos escrito la voz de soprano, o sea, cantus, dice cantus. Eso es lo que se canta, la voz principal, la voz más alta. Aquí está lo que hoy llamamos soprano. Aquí está. Y esta melodía se lee así como va, de izquierda a derecha. Primer renglón, segundo y tercero. Y aquí termina la obra. Segunda voz, que es segundo cantus, cantus secundus, aquí dice, o sea, segundo soprano. Otra voz que es aguda,
pero segunda, un poquito más baja. Y también, mientras los sopranos primeros leían estos tres renglones, paralelamente los sopranos segundos leían estos tres renglones. Mientras también cantaban los tenores, el primer tenor y el segundo tenor, ¿sí? Aquí, el contralto, el altus, aquí, y bajo. Entonces, realmente tenemos 6 voces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que leen del mismo libro a la vez, porque tenemos que darnos cuenta de un detalle, que en estos años, en estas épocas de 1500, 1600, los libros eran muy caros, pero súper caros. No podemos imaginarnos cuánto costaba un libro. Ahorita les voy a mostrar fotos, cómo son, cómo se ven estos libros. Si hoy vamos a una librería y vemos un libro que cuesta 1000 pesos, todos dicen, Jesús María, qué loco precio, ¿sí? 1000 pesos por un libro. En esta época, un libro costaba como una casa o hasta más. Si, por ejemplo, en Oaxaca, las casas en los siglos pasados, sabemos que los precios de una casa era una casa de solo un piso aquí en el centro histórico, costaba 400, 600, 800 pesos. Por supuesto, eran otros pesos, eran pesos de oro, un peso tenía muchísimo valor. Entonces, tener una casa que valía, digamos, 500 pesos era una riqueza. El libro podría costar como 100 pesos, depende por supuesto del tamaño del libro, de cuántas hojas tiene, de su elaboración, si está impreso, si está hecho a mano. Entonces, pero eran muy valiosos, muy caros los libros. Entonces, la catedral o la iglesia que compraba el libro para sus músicos no podía permitirse comprar 10 libros para 10 músicos, sino compraba un libro para 10 músicos. Y todos los cantantes, que aquí en este caso tenemos 6 cantantes, cantaban de un libro. Y por eso estas notas, los libros son muy grandes, no son libros, aquí tengo un libro que hoy podemos decir que es grande, por ejemplo, este libro que está más grande que mi cabeza, podemos decir que esto es libro grande hoy, pero este libro que tenemos aquí en la imagen es por lo menos 2 veces más grande que este que tengo aquí en la mano. Y hay libros en el archivo de nuestra catedral, hay libros mucho más grandes. Son los libros que tienen 1 metro de altura o a veces más y como 60 centímetros de ancho, de grueso, son de este grueso y pesan a veces 10, 15, a veces 20 kilos y más. Depende del tamaño del libro. Entonces, el tamaño del libro, por eso eran tan grandes, para que los músicos, que el libro se colocaba en un atril, que se llamaba fasistol, y todos leían de un libro. Por eso aquí no es posible que aquí en una hoja aparece soprano, aquí segundo soprano y a la vuelta otras voces, porque no sería posible leerlos. Todos tenían que ver en el mismo momento todas sus voces. Y así cantaban. Los que cantaban bajo leían esta parte, los que cantaban primer soprano cantaban de esta parte. Bien, entonces estos son los libros que se encuentran en el archivo de la Catedral de Oaxaca. Aquí tenemos en el archivo 50 libros de canto gregoriano, escritas a mano, copiadas a mano.
3 libros de polifonía. Son estos libros, es uno de estos ejemplos. Y estos libros de polifonía son impresos. Son impresos en Europa y traídos de Europa aquí. Y este es el ejemplo del compositor español Ioannis Navarro. Aquí dice, pero sabemos que era Juan Navarro. Este es otro ejemplo del libro de polifonía más dañado, más gastado. Aquí faltan algunos pedazos de hojas, pero pues lo tenemos. Y esto es fragmento donde se lee el nombre del compositor, es Alonso Lobo, otro compositor español. Y aquí tenemos un inicio de una misa que es Kyrie eleison, Señor ten piedad. Y pueden ver de cerca cómo son las. Esta es la clave de sol. Y este es un bemol, es el metro, o sea, es ritmo perfecto. Es C, la letra C, que significa el ritmo perfecto. Todavía no se usaban las medidas como 3/4, 6/8, sino metro perfecto o metro imperfecto. Y aquí ya vienen las notas que ya sabemos que son las notas renacentistas, ¿sí? Cuadradas, pero ya con distinto valor rítmico. Y aquí tenemos otros ejemplos. Esto ahorita veremos estos ejemplos. Quiero todavía que veamos de otra presentación. Les voy a mostrar estos libros de la catedral. Dónde se encuentran, porque este archivo es muy rico, es muy importante. Un momento. Ya les comparto otra presentación y aquí la tenemos. Es el archivo de nuestra catedral. Pasamos de la iglesia a la sacristía y atrás de la sacristía hay una sala que se llama sala de cabildo. Aquí podemos ver todos los retratos de los obispos de Oaxaca. Y al lado de este salón, sala de cabildo, se encuentra una puerta, una entrada escondida. Es un cuartito que no se usa, por eso está tan escondido, porque estos libros actualmente no se usan. Aquí ven los anaqueles y ven los libros almacenados aquí en un cuartito que es chiquito y nadie entra allá, pero para entrar allá se necesita entrar por una escalera y es como una puertita en el techo y hay que entrar por acá. Y aquí está el salón. O sea, la entrada son 2 fotos. Aquí es una que muestra cómo se entra y la otra foto donde ya están los libros. O sea, se sale del piso a este cuartito. Y el cuartito es muy chiquito. Aquí tenemos. Yo para entrar allá y poder trabajar un poquito, primero tenía que hacer limpieza de este cuarto porque encontré todos los botes de pintura, cajas de los amplificadores, de micrófonos, todo lo que es inútil allá sube. Y por supuesto centímetros de polvo. Los libros estaban cubiertos. Eso que vemos lo blanco es el polvo de cemento, polvo de suciedad. Todo está, nadie entra allá y así se ensucian los anaqueles, los libros. Entonces, primero yo tenía que hacer la limpieza y cuando ya pude limpiar el cuarto, entonces me subieron también al cuarto una mesa y pude empezar a trabajar. Pueden ver de qué tamaño son estos libros. Para sacar uno, pues realmente se necesita fuerza y luego pues para abrirlo, ver, pues también tenía que limpiar hoja por hoja para
también trabajar con la cubrebocas, porque no es por la pandemia, sino eso pasó ya hace como 3, 4 años, pero por la suciedad que son los libros antiguos. A veces podemos encontrar los hongos en estos libros por la humedad, entonces es mejor trabajar con ellos con cubrebocas y con guantes. Entonces así me acerqué a estos libros. Aquí tengo una lista larga de libro por libro que contienen cantos de cada festividad, San Pedro, San Pablo, Santos, Nabor y Félix. Y aquí cada libro contiene los cantos para festividades de todo el año litúrgico, por eso son 50 libros de canto gregoriano. Algunos tienen la fecha, por ejemplo aquí pude identificar que es después de 1671. Pues no tiene la fecha exacta el libro, pero aparece una festividad de Santa Rosa de Santa María de Lima, que esta festividad se estableció en el año 1671 y por eso sabemos que el libro no tiene fecha, pero seguramente es más tarde que 1671, porque antes de este año no existía esta festividad de Santa Rosa de Lima. Entonces, así algunos libros en la misma manera aquí pude establecer esta fecha del libro, que es después de 1673, porque en este año se estableció la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Y así, por ejemplo, aquí hay un libro que tiene su fecha en 1747, y pues todos los 50 libros de canto gregoriano. Y aquí tenemos algunas fotos de lo bonito que son estos libros. ¿Sí? Estas primeras letras son iluminadas. Esto se llama iluminación de primera letra, que aquí aparece el canto y el texto, y siempre antes, como primera inicio, es una imagen. Y este canto podemos como sospechar que está dedicado a San Pedro y San Pablo, por la imagen que aparece aquí al inicio. Es San Pedro con sus llaves, San Pablo con su espada y libro, aquí la Virgen María, y seguramente es el canto para la festividad de San Pedro y San Pablo, que es, me parece, 29 de junio. Y aquí otros ejemplos, ya no presentan los santos, sino algunos elementos fantásticos, algunos animales, algunos elementos florales, pero también hay que apreciar la belleza de estos libros. Realmente son unos tesoros que están guardados en el archivo de la catedral, porque todo está hecho a mano, no es una impresión, todo está pintado a mano. Y pues son obras de arte. Aparte de contener el contenido musical, pues también son obras de artes plásticas, de pintura. Y tenemos algunos ejemplos que, por ejemplo, cómo se hacían estos libros. Aquí tenemos una letra iluminada, pero no terminada, solamente el dibujo, y no sabemos qué pasó. Se acabó el dinero para copiar este libro, o el copiador murió, o se enfermó, o ya no pudo terminar el libro, y así se quedó el libro, solamente el diseño y sin terminarlo, sin colorear. Y también a veces faltan partes de las notas. El texto ya está copiado y faltan poner las notas. También encontré estos ejemplos de falta de las notas. Aquí tenemos algunos datos que dejaron los copiadores. Aquí, estas son las letras que vimos, no son tan adornadas con dibujos de color, sino letras
escritas en blanco y negro, o sea, con tinta negra. Y es una letra muy adornada, como vemos, aquí, 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 aquí. Pero en esta letra, esto es una ampliación muy grande. Normalmente la letra tiene como, no sé, 5 o 6 centímetros de altura. Y aquí entre la letra está metido como letra pequeña, microletra, los datos sobre el copiador. Aquí dejo su nombre, Cristóbal de Nava, año de 1604. Y por eso a veces podemos identificar la fecha del libro, la fecha de copiar este libro. Y aquí también dice Cristóbal de Nava, el mismo, Cristóbal de Nava. Por supuesto, no respetando la ortografía, porque Nava actualmente ella con V, aquí está con V de burro. Cristóbal inicia con X, porque en esta época se escribía el nombre con X. Cristóbal, y son abreviaciones, pero se puede leer Cristóbal de Nava 1600 o 1609. No se ve la última. Falta 1000, pero sabemos que es 1000. Eso no necesitaban anotar. Entonces son los trucos. Aquí otro dejo Jerónimo Picar. No veo ahora bien, pero aquí está su apellido. Y también la fecha 1600, no logro ver que está aquí, 4 o 5 también. Son los datos curiosos de estos libros. Aquí está otro. Mandóla a hacer señor, esto no es del copiador, sino quien pagó por el libro. Y así se dejó el dato de un canónigo, de un sacerdote que pagó por copiar este libro. Y hay otros ejemplos de letras iluminadas muy bonitas. Y esto podemos decir que es el estilo, si no oaxaqueño propio, es el estilo mexicano. Y estas letras, esto ya es otro estilo, mucho menos detallado y más rústico, no tan bonito como los primeros, pero también podemos apreciarlo. Estos son también dibujos ya más rústicos, no son de arte de muy alto nivel, así como los primeros que vimos. Y seguramente estos libros, hacerlos, copiarlos, costó mucho menos. Pero también se aprecia estos dibujos. Aquí, cada dibujo cuenta más o menos de qué se trata el canto. Tal vez aquí es el duelo, el enfrentamiento de David y Goliat. Sí, eso parece. Y también por supuesto, las fiestas marianas de la Virgen María. Aquí son los 7 dolores, pues otras fiestas de la Virgen María. Y estos que son muy bonitos. Esto regresamos otra vez a arte pictórica de alto nivel. Esto es... creo que sí, es San José. San José. Sí, un momentito porque me están llamando. Pues dile que a las 2:45, así como nos pusimos de acuerdo, ahora no puedo. Bien, entonces, perdón por la interrupción. Aquí tenemos estos ejemplos de... Creo que con esto ya termino esta presentación, pero vamos a volver a la de... sí, aquí tengo todavía estos ejemplos de los libros
de canto y aquí tengo las fechas de estos libros. Aquí. Maestro, en el chat preguntaron. Sí, y un momento, voy a ver las preguntas de... Un momentito porque se me complica algo aquí. La pregunta es, ¿qué significa la forma que está al lado de la Virgen? Tenemos que volver a verlo. Al lado de la Virgen, que teníamos al lado de la Virgen. ¿Cuál forma? Que al lado de la Virgen. ¿Qué ven? ¿Qué forma? ¿Sí? ¿Quién hizo la pregunta? ¿De qué preguntan? Porque no entiendo bien la pregunta. ¿Qué forma? Al lado de... Otra imagen, dicen. Que de otra imagen. Otra imagen, pues, que tiene un símbolo rojo. ¿Es esta imagen o cuál? ¿En esta imagen? ¿Qué es esa imagen? Dice. Esa. Entonces no es de la Virgen. Les dije que supuestamente es San José. No, es San Jacob. Aquí dice San Jacob. El inicio de canto ya nos dice sobre quién es, entonces es sobre San Jacobo. Seguramente esta forma es la letra. Esta es la letra J. Ja, aquí ya en el texto del canto tenemos A, Cob, Autem, Genuizo y sigue el canto, pero se trata de San Jacob. Entonces, es la letra. Todas las imágenes J. tenían una letra. Sí, la letra J. Y aquí tiene las flores arriba y Jacobo agarrando la letra, pero en otra mano tiene a Niño Jesús. Es una imagen muy simbólica. Todas estas imágenes tenemos que tomar algunas son reales, así como por ejemplo el duelo de David y Goliat, pues presentan una cosa real, pero algunas son muy simbólicas, igual por ejemplo aquí la Espíritu Santo, como la paloma blanca. Pues todos son símbolos. Y es obvio que San Jacob nunca tenía en sus manos la letra J, pero como el canto inicia con Jacob, pues aquí pusieron la letra grande, la mayúscula, y aquí ya con letras más chicas y continúa el canto. Y es lo mismo que les mencioné, el tamaño de estos libros que vimos, que yo cargaba el libro, es gigante, porque tanto polifonía como el canto gregoriano, todos cantaban de un libro que estaba colocado como a 3, 4 metros en un fascistol grande, un atril muy grande para soportar este libro, y todos cantaban de una vez de un libro. Y aquí tengo los datos sobre estos 3 libros de polifonía. Uno es de 1590, el de Juan Navarro. El primero que vimos es de 1590. Otro de Alonso Lobo es de 1602, editado en Madrid. El otro es de Roma. Y el tercero de Francisco Soriano, es también editado en Roma en 1609. Entonces son estos 3 libros de polifonía y 50 libros de canto gregoriano que conserva nuestra catedral. Maestro, tenemos 4 minutos y medio, le dejo el tiempo y luego próxima semana vamos a seguir con más tesoros que tenemos. Esos no son únicos tesoros que conserva. Platicarle que yo a los 14 años tuve la oportunidad de tocar en la catedral una obra que encontraron de Juan Matías de los Reyes, tocamos con la orquesta
Magnificat. Exactamente. Entonces, para mí fue algo súper bonito porque fue la primera vez que se pudo tocar en orquesta y bueno, yo tenía 14, tocaba el cello y bueno, fue maravilloso tocar dentro de la catedral una obra de la catedral, ¿no? Entonces, es maravilloso este tipo de cosas históricas, ¿no? Sí, Bueno, sí, claro. tenemos pendientes, muchachos, las entregas de lo que mandó el maestro Ricardo. Yo ya estoy recibiendo, era el día de hoy el último día para recibir, pero voy a ceder un poco más de tiempo hasta las 7 de la tarde para los niños que hacen falta. Hasta ahorita solamente tengo a Libertad, tengo a Frida, a Gael, Alci, Ariel, Eralí, tengo a Ricardo, Ivana, Victoria, Brenda Aranza, Jimena Cervantes, Santiago, Juan Francisco, María José y Cuautzin. De ahí nadie más me ha entregado y todavía faltan que me entreguen. Entonces les pido de favor. ¿Puedo enviar? Sí, Emanuel, dije, al final dije Emanuel. Les pido de favor que cumplan con esta obligación de contestar preguntas que tienen anotadas en su cuaderno y los espero hoy. Javier, no he recibido nada de tu mamá aún, ¿sale? Se lo envió en su chat. Digo, mi papá se lo envió, creo. Bueno, ahorita lo reviso, Javier. Si ya lo enviaste, qué bueno, me da muchísimo gusto. Yo le voy a enviar al maestro Ricardo, entonces necesito que todos me envíen el día de hoy su cuestionario. Maestro, es todo, muchísimas gracias por la plática. Gracias a ustedes, a su atención y nos vemos el siguiente miércoles, ¿sí? Exactamente. Bueno, Bueno. y seguimos con más tesoros que tenemos, ya no únicamente en la catedral, pero en otros lugares del estado de Oaxaca también son a veces cosas muy sorprendentes, muy antiguas, muy bonitas. Entonces les voy a presentar esto. Nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos, maestro. Gracias. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego. Profe. Adiós. Adiós.